Vamos a hablar en esta oportunidad acerca de la imposición de manos. He estudiado de una manera un poco profunda la imposición de manos, esta doctrina que es tan importante, tan necesaria y tan llena de la gloria de Dios por todo lo que ustedes van a escuchar ahora. Pero permítanme primero leer en el libro de Romanos, el capítulo 6 y el versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El apóstol Pablo evidentemente está hablando acerca de todos los miembros de nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros pies, nuestra cabeza, nuestros sentidos. Y él nos está exhortando a que presentemos todos nuestros miembros en santidad hacia Dios. Y comienzo hablando sobre esto porque la imposición de manos es algo que Dios mismo lo ha venido haciendo a través de desde toda la existencia del hombre sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado la expresión, y la mano del Señor vino sobre mí? Especialmente en el Antiguo Testamento y sobre muchos de los profetas. La mano del Señor vino sobre mí. La Biblia nos dice que Dios nos ha hecho a su semejanza. Por lo tanto, si el Señor tiene manos, nosotros también tenemos manos. Y esas manos que el Señor nos ha dado es justamente para muchas bendiciones dentro del cuerpo de Cristo. Como vamos a desarrollar un poquito más adelante, las manos son utilizadas para causar sanidad en la gente, para transmitir el Espíritu Santo de Dios, para bendecir, para delegar ministerios por la imposición de las manos. Especialmente a los profetas del Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, quiero leerles en el capítulo 18 y el versículo 46. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. La mano del Señor, la mano del Omnipotente sobre este profeta. Si ustedes tienen un poquito de tiempo y revisan todo este capítulo, se van a dar cuenta de que este profeta de Dios acaba de salir de un tremendo encuentro, de una tremenda batalla con los sacerdotes de Baal y con los sacerdotes de Acera. Acaba de restituir el culto a Dios en el pueblo de Israel. Y aparte de esto, todo ese tiempo había una tremenda sequía en el pueblo de Israel. 3 años y medio los cielos cerrados, nada de lluvia por causa del pecado del rey de Israel, de su esposa Jezabel, y todo lo que se había cometido en el culto de idolatría en Israel. Por lo tanto, 3 años y medio los cielos cerrados y no había absolutamente nada de lluvia. Dios le promete restaurar la lluvia sobre Israel. Acab sube al monte a orar, comienza a desarrollarse todo lo necesario para producir una lluvia, primero una pequeña nube, después el cielo se llena de nubes. Inminentemente una tormenta se avecinaba en aquel lugar. Ahora, Elías le advierte al rey Acab de que vaya a Jezreel y que Elías se iba a reunir con él allá en esa ciudad de Jezreel. Le anticipa que vaya adelante porque iba a caer una tremenda lluvia y no quería que le suceda absolutamente nada a este rey. Pónganse ustedes a pensar. Antes de subir al monte, el profeta le anticipa al rey de que salga de ese lugar, de que salga de ese entorno, que vaya a Israel. El profeta sube al monte y comienza a orar y comienza a desarrollarse todo lo necesario para que se produzca esa lluvia. Desciende del monte. Se supone que ya el rey Acab estaba en camino. Y lo espectacular de todo esto dice, ciñe tus lomos. Ceñir tus lomos en las escrituras significa que se apretó el cinturón. Se apretó el cinturón. Algo produjo en el cuerpo de Elías. No sé, tal vez le dio esa energía tremenda de parte de Dios al imponer la mano sobre la vida de este profeta, que él sale corriendo de este lugar. ¿Y saben quién llega primero a Israel? El profeta. Llega delante del rey. Y me estaba
investigando acerca de la distancia que hay desde el Monte Carmelo, donde se desarrolló toda esta experiencia del profeta Elías, hasta la ciudad de Jezreel, y me di cuenta de que hay entre 40 y 45 kilómetros. Elías se mantuvo corriendo como 45 kilómetros y no se cansó y llegó primero antes que del rey de Israel. ¿Por qué se produjo esto? Algo sobrenatural se produjo cuando el Señor puso la mano sobre este profeta. Hermanos, ¿cuántas veces cada uno de nosotros, cada creyente, hemos orado y le hemos pedido a Dios: Señor, tócame, tócame, tócame? Seguramente estamos en una necesidad espiritual tan profunda, necesitamos alguna sanidad, necesitamos ser confortados espiritualmente, necesitamos una bendición especial delante de Dios. Y esa es la razón por la que muchas veces hemos sido animados a orar: Señor, tócame. En otras palabras, Señor, pon tu mano sobre mí. Tengo otro ejemplo. Y en esta ocasión con el profeta Ezequiel. En el libro de Ezequiel, el capítulo 37 y el versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Hemos leído esta porción de las Escrituras tantas veces. Algo milagroso se produjo en ese lugar. La mano del Señor vino sobre este hombre y le trasladó a otro lugar. Le llevó a otro sitio. En el espíritu le fue llevando a un lugar donde Dios quería mostrarle algo que quería hacer con el pueblo de Israel. Lamentablemente, la condición del pueblo de Israel para ese tiempo: un pueblo, un valle lleno de huesos secos. No había vida espiritual en Israel. Por lo tanto, Dios quería mostrarle algo en su misericordia, lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel, y les lleva a ese valle de los huesos secos. Ustedes saben el resultado de esa historia. Luego de que comienza a profetizar el profeta, veo que de todos esos huesos secos se levanta un gran ejército. Dios mostrándole cosas gloriosas, Dios mostrándole cosas que lógicamente no pueden caber en la mente de una persona normal, de un hombre común y corriente, hermano. Pero eso sucede cuando la mano del Señor viene sobre nuestras vidas. Otra experiencia extraordinaria del profeta Ezequiel. En el capítulo 1 y el versículo 28. Versículo 3 y versículo 28. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová, la mano de Dios sobre este profeta, para mostrarle el trono de Dios y los que habitaban junto a él. Me imagino que ustedes también deben haber leído esta porción de las Escrituras del comienzo del libro de Ezequiel. Cómo Dios comienza a mostrarle la gloria de él. De los que moran junto al trono de Dios. Comienza a mostrarle sus querubines, comienza a mostrarle absolutamente todo. Parece una película de ciencia ficción. Pero este hombre estuvo viendo todas aquellas cosas de la gloria de Dios, su trono y todo lo que relata esta porción de las Escrituras. En el versículo 28 dice que Dios puso su mano sobre él y le llevó en el espíritu a mostrarle todas esas cosas con un objetivo: para mostrarle toda la gloria de Dios, para mostrarle la semejanza de la gloria de Jehová. Lo que es la gloria de Dios, hermano. Los que habitan junto a él. En lo humano esto es imposible. Pero si Dios pone su mano sobre nuestras vidas, Él puede mostrarnos cosas gloriosas. Porque ese es el poder, la gracia y la misericordia. Porque las manos del Señor son para mostrarnos cosas gloriosas, para bendecirnos. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto está lleno de ejemplos acerca de la imposición de manos. Las manos de Dios para bendecir y las manos de sus hijos también puestas para bendecir, hermanos. Nosotros conocemos la vida de Jacob y con el tiempo lo que él comienza a hacer con los hijos de José, con los nietos de él. Antes de morir, Jacob llama a José y a sus hijos, y lo que comienza a hacer con los nietos de José, imponer sus manos sobre ellos. Y al imponer las manos sobre ellos, comienza a bendecirles.
Y comienza a mostrarles lo que Dios iba a hacer con esos dos hijos de José. Cómo iban a llegar a ser pueblo. Cómo iban a llegar a ser algo glorioso delante de la presencia de Dios. En el libro de Números, en el capítulo 27, versículos 18, 19 y 20, Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Versículo 19. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Quiero adelantarme un poquito más y leer en Deuteronomio el capítulo 34 y el versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. ¿Cuántas bendiciones pueden ver ustedes aquí por la imposición de las manos de Moisés sobre Josué? Está delegando su autoridad. Está delegando, hermanos queridos, la transmisión del Espíritu Santo que había sobre la vida de Moisés. Eso le está pasando a él. Autoridad, delegación del Espíritu de Dios, hermano, para poder gobernar una nación. Y lo más precioso de esto, miren, no solamente a Moisés le fue concedido espíritu de sabiduría. No solamente a él, sino también a este hombre, a Josué, espíritu de sabiduría. Qué precioso, hermanos, cuando venga un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Imponga nuestras manos sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros, y recibamos sabiduría. Y recibamos delegación ministerial. Y esto no solamente está delegado para personas llenas del Espíritu Santo de Dios. Esto también está delegado para cada uno de nosotros los creyentes. Para todo hombre, para toda persona que cree, hermanos, en Jesucristo, que es el Señor y el Salvador de todos. Como alguna vez habíamos visto en el libro de Marcos. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre echarán fuera demonios. Hermano, qué precioso en este tiempo. Cuán necesario gente llena del Espíritu Santo de Dios, que ponga sus manos sobre algún enfermo de COVID y quede sano. Qué tremenda bendición, hermano, entrar a un hospital y poner las manos sobre esta clase de enfermos o cualquier otra enfermedad, y esa gente quede sana por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, por el poder del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el ministerio de Cristo, vemos que la bendición de la imposición de manos continúa. En el libro de Lucas, en el capítulo 4 y el versículo 40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, y los sanaba. ¿Qué cantidad de enfermos le trajeron delante de la presencia del Señor? Y yo me estaba preguntando por qué tuvieron que esperar que el sol se ponga para que les lleven todos los enfermos. Hermano, estar en enfermedad muchas veces trae vergüenza. Trae vergüenza. Cuando alguien está enfermo, no quiere que se vea en su rostro su dolor o lo que sea, su angustia, no quiere mostrar a la gente. Tuvieron que esperar que sea oscura, que sea la noche, y le trajeron los enfermos al Señor. Pero cuánta gloria en aquella noche, hermanos. El Señor se dio tiempo para imponer sus manos absolutamente a todos, a todas aquellas personas, y regresar felices a sus casas, regresar felices a sus hogares. En Marcos, el capítulo 6, los versículos 5 y 6, dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y un versículo más adelante dice: y estaba asombrado por la incredulidad de ellos. Hay algo que puede impedir la bendición de la imposición de manos. Aun si somos gente que estamos yendo a la iglesia, si no creemos en esta doctrina, si no creemos en la palabra de Cristo, si no creemos en las bendiciones que el Señor nos quiere dar, hermano, estamos perdiendo el tiempo. El Señor dice que regresó al lugar donde Él se había criado, y lo que encontró fue incredulidad. No creían en Él. Pero muy pocos fueron salvos. Muy pocos fueron sanados, perdón. Pero qué gran bendición para aquellas personas que creyeron
en aquel día que el Señor regresó a la ciudad de Nazaret. En el libro de Mateo, en el capítulo 8, versículos 2, 3, 14 y 15. Y aquí vino un leproso y postrándose ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó. Dos bendiciones extraordinarias por la imposición de las manos del Señor Jesucristo. ¿Quién de nosotros sería capaz de acercarnos a un enfermo que tiene una enfermedad contagiosa? La lepra era una de las enfermedades temibles de ese tiempo. Los leprosos en ese tiempo, cuando entraban en una ciudad, tenían que entrar con una campanilla y anunciando a la gente, leproso, leproso, contaminado, o cualquier otra palabra, para que la gente no se acerque donde ellos. ¿Qué es lo que hacía la gente? Lógicamente, apartarse de esa persona, porque era una enfermedad contagiosa. ¿Sí? Pero el ruego que le hace este hombre, si quieres puedes tocarme, si tienes compasión, tócame. Ese hombre, ese leproso, sabía que iba a ser sano. Por supuesto, el Señor sin ningún temor y queriendo bendecir a este leproso, se acercó y le tocó. Y quedó sano. De igual forma, no sabemos en cuanto a la suegra de Pedro. La Biblia nos dice que tenía fiebre. ¿Por qué razón tenía fiebre? En realidad no lo sabemos. Es posible que hubiera sido contagiosa la enfermedad que tenía esta mujer, lo cual le producía esa fiebre. Pero de igual manera, hermano, sin que se lo pida aquella mujer, el Señor Jesucristo extendió su mano y le sanó a esta mujer. De aquí es lo que viene mi inquietud. No sé si en este tiempo, hermano, nos atreveríamos a tocar a enfermos. No sé si en este tiempo nos atreveríamos, como dije hace un instante, a tocar a enfermos que tienen el COVID. ¿Lo tocaría usted? ¿Impondría la mano sobre esa persona? No tiene temor que le contamine, no tiene temor de enfermarse. Si usted es una persona llena del Espíritu Santo de Dios y cree en las misericordias de Cristo Jesús, hermano, usted va a ser un instrumento de sanidad para muchas otras personas. Ahora, no solamente en personas adultas el Señor hizo muchos milagros por la imposición de las manos. En el libro de Mateo, en el capítulo 19, versículos 13, 14 y 15, entonces les fueron presentados unos niños para que pusieran las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les respondieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Qué precioso, hermano, poner a un hijo nuestro en las manos del Señor Jesucristo, para que Él le toque, para que Él le bendiga, para que Él ore. Una oración de parte de nuestro Redentor para esos niños. Una imposición de manos sobre niños, hermano. Qué bendición tan grande. Cuán felices deben haberse sentido los padres de estos niños viendo que el Redentor estaba poniendo las manos sobre sus hijos. Gloria a Dios. Hay una gran cantidad de ejemplos en las cuatro versiones de los evangelios, en el evangelio de Juan, en el evangelio de Mateo, en el evangelio de Marcos, en el evangelio de Lucas. Realmente nos tomaría muchísimo tiempo comenzar a hablar sobre cada una de las misericordias de Dios con la imposición de manos, pero por causa de tiempo, solamente estos ejemplos que he leído con anterioridad. Ahora vemos que la bendición sigue extendiéndose en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el libro de los Hechos, del capítulo 13, versículos 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? ¿Qué están haciendo sus discípulos? Simplemente lo que vieron hacer al Señor Jesucristo. Orar para bendecir, orar para delegar. Hace un instante vimos algún versículo allá en el Antiguo Testamento cuando Moisés impone las manos sobre Josué para delegarle un ministerio. Aquí está sucediendo exactamente lo mismo. Esa bendición no ha cambiado, hermano, esa doctrina no ha cambiado nunca. Y esa doctrina tiene que seguirse predicando.
La imposición de manos tiene que seguirse desarrollando en este tiempo, como dije en alguna otra ministración, hermanos. El Evangelio es el mismo, tal como fue en los días de Jesucristo, en los días de los apóstoles. No tiene ninguna razón para cambiar en este tiempo, es exactamente lo mismo. Conforme a Apocalipsis capítulo 14, el Señor le dice a aquel siervo: es necesario que vuelvas a predicar el Evangelio eterno. El Evangelio de Dios no va a cambiar, porque el Señor Jesucristo es el mismo ayer, ahora y siempre. En Hechos del capítulo 18, versículos 14 al 17, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo de Dios. Hermano querido, hermano precioso, si usted es lleno del Espíritu de Dios, no tenga temor en impartir las manos a alguien que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Ese era el patrón en ese tiempo. Alguien que creía en Cristo Jesús, que creía en el Evangelio de Jesucristo, inmediatamente tenía que recibir el Espíritu Santo de Dios. El bautismo del Espíritu Santo de Dios, acompañado con el creer en el Señor Jesucristo. Eso es lo que estamos leyendo aquí. En el libro de los Hechos, el capítulo 9 y el versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre Pablo las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo de Dios. El mismísimo apóstol Pablo pasando por este proceso. En aquella ciudad de Damasco había un hombre lleno del Espíritu de Dios. Este recibe una revelación, le envía a la casa donde estaba Saulo. Él estaba ciego porque tuvo una visión, y por causa de esa visión este hombre estaba ciego. No sabemos quién le guió a esa casa donde estaba morando el apóstol Pablo. Pero llega Ananías, por orden del Señor, le impone las manos, se le caen esas escamas de sus ojos y recibe el Espíritu Santo de Dios. ¡Qué glorioso, hermano! Imponer las manos para que otros reciban el Espíritu Santo. Hay tantos más ejemplos de la imposición de las manos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y aún en las cartas del apóstol Pablo podemos leer cómo se extiende esta bendición. Ese es el patrón de las Escrituras, hermanos, tanto en los días de Cristo Jesús, en el Antiguo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en las cartas del apóstol Pablo. En 1 de Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vuelvo a repetir una vez más, hermano, esta bendición tiene que continuar en este tiempo de la iglesia. Y hoy más que nunca, este mundo está lleno de temor, este mundo está lleno de mentiras, este mundo está lleno de iniquidad. Hermanos amados, si nos comprometemos a buscar el rostro de Dios, el Señor se va a aparecer en nuestras vidas. El Señor nos va a llenar con su Espíritu Santo y vamos a ser canal de bendición para muchísimas personas por la imposición de nuestras manos. No tengamos temor jamás delante de un enfermo. No tengamos temor jamás delante de una persona que esté endemoniada. Por todo lo que he podido hablar en esta noche, la imposición de manos para delegar ministerios, para recibir el Espíritu Santo, para bendecir, para sanidad, para recibir espíritu de sabiduría. Todo eso está disponible para cada uno de los que creemos. Gracias, hermanos, y el Señor los siga bendiciendo. Amén.